8 de la mañana con 19 minutos, continuamos en la ampliación de noticias hoy sábado 8 de enero del 2022. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño hasta las 9 de esta mañana. Ciudades con Futuro es una iniciativa de RPP Noticias que se ocupa precisamente de temas de urbanidad y temas que tienen que ver con la convivencia propia de los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Y uno de los temas que tiene que ver con esta problemática, a decir verdad, es lo referido a la contaminación. Y la contaminación desde el punto de vista de lo que se está haciendo para mejorar la calidad de aire, la calidad del agua en nuestras ciudades. Vamos a conversar con el señor Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental. Señor Castro, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, señor Chincha. Muy bien. Hemos tenido cifras en los últimos días, por ejemplo, tras la situación de Año Nuevo, ¿no? Tras las fiestas de Año Nuevo, quiero decir. Porque, por ejemplo, durante la madrugada del 1 de enero, la contaminación del aire solo en Lima y Callao subió al 48%, ¿no? Respecto al 2021. En base a la referencia de las estaciones que existen tanto en San Juan del Lurigancho como en el Campo de Marte, debido al uso de pirotécnicos y quemas de muñecos, según el CENAMI. Hay playas también contaminadas y más contaminadas por basura marina de América Latina, eso en el Perú. Entonces, así las cosas, ¿cuál es su primer balance respecto a la situación del ambiente y la contaminación a partir de estos dos datos? Efectivamente, lo que muestra esos datos que usted señala es de que lo que hagamos o dejemos de hacer con nuestro ambiente tiene una influencia importante en la calidad de vida. Y la tendencia general, ya no solamente lo que ocurrió en fin de año por fiestas, en donde cierta actividad, como por ejemplo los pirotécnicos, etcétera, generaron este incremento en el pico de contaminación. La tendencia general y el balance, como usted indica, nos muestra de que, a ver, después de los 90s, en donde se realizó un descontrol en lo que se refiere a la situación de transporte, que generó una mayor contaminación atmosférica en las ciudades de la costa, sierra y selva. Posteriormente, una serie de medidas de carácter político, normativo y de gestión y de acción también familiar y personal, como por ejemplo el retiro de plomo en la gasolina, la reducción de vehículos usados para su ingreso al país, la introducción del gas natural, el inicio del transporte masivo, la reducción del contenido de azufre en el diésel. Recordemos que estábamos en cerca de 9.000 partes por millón de azufre en el diésel. Estamos ahora en 50. Y entonces comenzó una tendencia de mejoramiento de la calidad del aire. La situación al 2019, es decir, antes de la pandemia, fue de que en lo que es material particulado de 10 micras, y recordemos que una micra es un millón de metros, millonésima parte de metro. Entonces, en el caso del material particulado de 10 micras, el registro fue de 63 microgramos por metro cúbico, ¿no? Claro. Es decir, doy esos datos porque así como en materia de política económica, situación económica, hay que ir al dato y al indicador. Claro. El indicador que tenemos que tener en cuenta aquí es estos, ¿no? Claro. El material particulado de 10 micras, 68.3, y el estándar, es decir, lo deseable para no afectar la salud de las personas, es de 50 microgramos metro cúbico. Hemos mejorado, pero todavía estamos por encima del estándar. En comparación con el Índice Nacional de Calidad del Aire, que es un índice resumen para efectos de que no nos compliquemos con los parámetros, ¿no? Estamos en 127%, o sea, por encima del índice de calidad del aire. Pero lo que dice es que somos pues la peor ciudad de América Latina en calidad de aire. En realidad es la tercera ciudad capital de América Latina. Primero está Santiago, luego está México, y Santiago, Lima, México y Lima. Bueno. Así es. Ahora, hay otras ciudades que no son capitales, que están más contaminadas, que están en Chile en especial, pero hay que mirar también la tabla de las ciudades más limpias.
porque estamos hablando de ciudades de las futuras, ¿cuáles son las más limpias y qué se ha hecho para mejorar, ¿no? Y ahí, bueno, no hay lamentablemente el ranking que se ha hecho internacionalmente recientemente ciudad peruana, ¿no? Hay que avanzar en ese ranking. En el ranking de material particular de 2.5 micras, antes de la pandemia, que es la referencia que debemos usar, estuvimos en 28.5 microgramos de metro cúbico, cuando el estándar es de 25. ¿Esto qué significa? Significa que hay que identificar los factores. Los factores de cuáles son las presiones. Acá estamos hablando del transporte. El 58% son las fuentes móviles. Y las fuentes fijas, no nos olvidemos tampoco de las fuentes fijas, son el 42%. ¿Qué significa? Entonces, y eso estamos hablando del Lima y Callao, porque podríamos hablar también de las 30 ciudades que también, obviamente, tienen que mirar lo futuro, con una habitabilidad ambiental urbana, en calidad del aire, que es fundamental, y también calidad del agua, etcétera, y manejo de residuos, entre otros elementos, y el ruido también es un elemento de contaminación. O sea, perdóneme, es decir, el transporte es un agente contaminante sustantivo, ¿no? Es lo que nos está diciendo usted, importante, sí, ¿no? Y mire usted, para completar esta idea que resulta fundamental que nuestros oyentes y televidentes la vean y la entiendan, cómo es que se promueve desde el Congreso fácilmente el colectivo taxi, ¿no? El taxi colectivo informal, y cómo el ministro de Transportes y Comunicaciones defiende a las combis, defiende a los que matan en las pistas, a los que contaminan, ¿no? La calidad del transporte vista como deteriorada y no solo informal, sino también, es otro elemento que no se había considerado en el análisis, contaminante. Entonces, así estamos. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, lamentablemente, y no parecen advertirse cambios, ¿no? En un mejor transporte. Así estamos. Sí, claramente. No solamente son contraproducentes, sino además también generan costos sociales significativos. Así es. Porque, por ejemplo, la contaminación del aire no es solamente un asunto del ambiente y que no tiene influencia directa en lo que es políticas de reducción de la pobreza, políticas de generación de competitividad. ¿Qué turista quiere venir al país si es que hay lugares contaminados, por ejemplo? ¿O qué actividades económicas se van a poder realizar, laborales? Los costos sociales están determinados, fíjese, en un estudio que hizo el Ministerio del Ambiente, en cerca de 929 millones de soles. Es decir, los costos sociales están valorizados monetariamente en lo que se refiere a muerte prematura, tratamiento médico, jornadas laborales perdidas, costos sanitarios. El Estado tiene que invertir en atender los problemas de salud vinculados con la contaminación del aire y, por lo tanto, y no solamente el Estado, sino las familias, tenemos que asumir también costos en medicinas, tratamiento, etcétera. Esos costos son significativos, determinan de reducción del pobreza. Por esa razón es que el Ministerio del Ambiente, junto con todos los sectores, hemos impulsado un plan a limpiar el aire, el Lima y Callao y también en otras 30 ciudades del país. Ese plan a limpiar el aire tiene 42 medidas, recientemente adoptado, está previsto para el año 2030 y embarcado además en la Política Nacional del Ambiente al año 2030. Y creo que en ese sentido resulta muy importante la campaña que está liderando el Programa del Perú de Ciudad de Futuro, porque nos ubica en una visión de futuro en donde debemos revertir aquellos factores y decisiones. Porque fíjese, lo que hagamos en materia de política de calidad del aire, del agua y demás, es importante porque definir estándar, mecanismos, inversión, capacidad de información. Puedo entrar al detalle si hay tiempo, pero tan determinante como eso es que la política de transporte, la política de energía en combustibles limpios, la política tributaria y la política de tránsito urbano sea consistente y converja. Por esa razón es importante el plan a limpiar el aire, que tanto en Lima y Callao, que se ha aprobado ya y que está en marcha, así como también la contribución nacionalmente determinada de cambio climático, también a la 2030, que fija sin duda importantes medidas en lo que es electromovilidad, cambio de matriz energética, entre otras medidas. Muy bien, muy bien. Señor Chincha. Muy bien, señor Castro, le agradezco mucho por estas explicaciones
muy oportunas a propósito de esta campaña de RPP Ciudades con Futuro. Ha sido el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, en Ampliación de Noticias. Muchas gracias, señor Castro. Es una nueva oportunidad. La campaña, precisamente Ciudades con Futuro, pretende, por lo menos en el primer trimestre, 19 de enero, un seminario virtual. Luego, el 22 de abril, el día temático por el Día de la Tierra, ¿no? Luego, una serie de microprogramas aquí en RPP, un programa especial sobre el eje de movilidad sostenible, y en el cuarto trimestre, les decía del tercer trimestre, en el cuarto trimestre una serie de microprogramas se van a producir en RPP y un podcast sobre medio ambiente y calidad de vida con especial enfoque en planificación urbana y espacios públicos. Ciudades con Futuro de RPP, las 8:29.